Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Carmen y a Alejandro por la invitación, la apuesta hacia mi persona. Pasaré a leer brevemente lo que he estado escribiendo sobre este tema muy interesante, estas dos últimas guerras civiles que son antes de la guerra del 79. El 28 de febrero de 1865, en medio de la celebración del carnaval, el prefecto de Arequipa, Mariano Ignacio Prado, apresó al jefe de la guarnición, en complicidad con el coronel Domingo Gamio. Al mediodía, ante la población de la ciudad, se proclamó la revolución, que fue respondido por los cuerpos con el entusiasta grito de «Abajo el gobierno, viva la Constitución». El golpe se había consumado prácticamente sin un disparo, excepto una pequeña escaramuza con el cuerpo de gendarmes que finalmente se rindieron ante los revolucionarios. Esa noche, todos los sectores de la ciudad convergieron en la Plaza de Armas a protestar. Las campanas de templos y conventos y monasterios tocaban a rebato y al amanecer del día siguiente se estaba reuniendo la población en cabildo abierto. Así comenzó la llamada Revolución Restauradora de 1865, que concluyó con la renuncia del presidente Juan Antonio Pezet y la declaración de la guerra a España. 2 años después, en la mañana del 11 de septiembre de 1867, un grupo considerable de personas se reunió en el atrio de la Catedral de Arequipa, donde se prendieron hogueras para realizar un auto de fe de la nueva Constitución que esa misma tarde debía juramentarse. Seguidamente se quemó el tabladillo que iba a servir para la ceremonia. La reacción de la guardia de disparar a la población reunida no hizo más que exacerbar los ánimos, porque inmediatamente la violencia se expandió a otras plazas de la ciudad, donde se quemaron diversos tabladillos, haciendo al mismo tiempo apiar el pabellón nacional que flameaba en todas las casas de la ciudad. Este suceso marcó el inicio de la denominada Revolución de 1867, la última guerra civil entre liberales y conservadores antes de la guerra del 79, y que tenía como objetivo poner fin al gobierno de Mariano Ignacio Prado y su constitución liberal. Quiero aclarar, al referirme a revolución, estoy usando el lenguaje de los actores sociales, ¿ya? Por ejemplo, Juan Espinosa, en el Diccionario para el Pueblo, reeditado por Carmen McEvoy, la voz revolución está relacionada con la agitación del pueblo en aras de establecer una mejora en la vida pública y privada, ¿no? Dice, la revolución aparece cuando un pueblo se levanta simultáneamente o sucesivamente en masa con el objeto de cambiar su modo de ser político, porque no está contento con la situación. Una revolución no es suma más que la organización del descontento. Bueno, estamos hablando del lenguaje de los actores políticos, ¿no? Porque un historiador no habla por los actores, sino hace que los actores hablen. Bueno, dos procesos revolucionarios de origen distinto, pero conectados en muchos aspectos. Primero se inician en Arequipa, que a lo largo del siglo XIX fue escenario de las principales guerras entre los caudillos militares, tal como lo ha testimoniado el padre Juan Alberto Valdivia. Segundo, ambas marcan el inicio y el fin del primer gobierno de Mariano Ignacio Prado. Desde inicios de la República, la guerra fue el mecanismo utilizado por los militares para acceder al poder. Prado utilizó la Revolución del 65 para ascender políticamente, o sea, de prefecto a presidente de la República, y también un ascenso militar, ¿no?, de coronel a general. Y a su vez, en el 67, Díaz-Canseco y Balta hicieron lo mismo, ¿no? Por último, en ambos movimientos está la importancia de la movilización del pueblo en armas, ¿no?, que presta la logística a los militares en sus guerras. Y que estamos hablando de una sociedad que vive en un estado de guerra permanente, ¿no? 10 años, acá estamos hablando de 11 años de guerra prácticamente, ¿no? Si contamos la guerra civil en Arequipa, la guerra civil del 56 hasta el 67 son 11 años, de cuales la mitad han estado peleando y en paralelo está la guerra con España, ¿no? En 11 años, es una sociedad que sale de 10 años de guerra, tienen un descanso y otra vez, ¿no? Bueno, la guerra en el proceso de la formación de Estado-Nación, como señala Martin Brodsky, es un acontecimiento central que nacionaliza el territorio no solo en el relato, sino en el mismo desarrollo de los hechos, donde un ciudadano en armas creó una autoconciencia racional y normativa de la guerra, y los sucesos bélicos sirvieron para estructurar la nación a través de instituciones legales. En su trabajo sobre la matanza de Ñáñez, en Bolivia, señala que existen dos tipos de ciudadano armado. Por un lado, el militarista, que por las circunstancias se convertirían en los depositarios de las garantías del pueblo, como va a ser en estas guerras, y por otro lado, el popular, que es conformado por los civiles, organizados en instituciones jerarquizadas, como son las guardias nacionales y las milicias. En cuanto al papel de las guardias nacionales, que va a ser muy importante,
durante el siglo XIX, David Velázquez hace hincapié en que la Guardia Nacional sirvió como el acceso de muchos civiles al escalafón militar, y este estado de guerra permanente le dio a esos civiles la oportunidad de adquirir conocimientos rudimentarios del arte de la guerra a través de la práctica, al mismo tiempo que obtener el reconocimiento de su caudillo, quien en recompensa a su lealtad y oportuno auxilio a lo largo de los años los incorporaba al fuero militar, y aparte la formación de redes clientelares para prefectos, subprefectos, gobernadores y otros funcionarios públicos. Por ejemplo, el mismo Prado es un claro ejemplo. Él era de la Guardia Nacional y luego apoya a Castilla en contra de Ibanco, participa en la guerra con Ecuador y luego es nombrado prefecto de Tacna y Arequipa, ¿no? Muchos de los militares que ahora conocemos como héroes de la guerra de Centenario, muchos son de procedencia de la Guardia Nacional, no son militares de carrera, ¿no? Por otro lado, como lo plantea Alejandro Rabinovich, al tratar sobre una guerra hay que ir más allá de lo exclusivamente militar, ¿no? Para entender cómo este estado de guerra afecta el funcionamiento de la sociedad en su conjunto, ¿no? Cómo influye en la política nacional, regional, local, en la economía, las relaciones interpersonales. Yo acá quiero incorporar un poco el análisis de la prensa publicada durante el periodo de conflicto, ¿no? Hay que tener en consideración que en una guerra no solamente implica la puesta en marcha de una maquinaria bélica, sino también una maquinaria propagandística. Así como en los periodos de elecciones aparecen periódicos efímeros apoyando a cada candidato, durante las guerras sucede algo parecido, porque se publican periódicos apoyando a cada bando, boletines de guerra, periódicos clandestinos, ¿no? La comunicación de proclamas, actas de adhesión, decretos, partes de batalla y artículos de opinión será importante para cada uno de los bandos que intenta legitimarse. Las actas de adhesiones, por ejemplo, a cada caudillo va a ser muy interesante porque es una información muy rica. Estamos hablando de pequeños pueblos que se adhieran a un caudillo y empiezan a tomar decisiones, ¿no? Empiezan a decir, vamos a mandar determinado tipo de productos, vamos a mandar a nuestros hombres a formar un batallón, la Guardia Nacional, incluso me acuerdo un pueblo de Puno decía, vamos a fortificarnos para defendernos. Bueno, claro, que estamos hablando de repente no una fortaleza militar, no de repente pues parapetos, ¿no? Barricadas o trincheras. Bueno, la revolución del 65 tuvo una connotación nacionalista, ¿no? En respuesta a la debilidad del gobierno de Juan Antonio Pezet frente a España, siendo el hecho catalizador la firma del Tratado Vivanco-Pareja en enero de ese año, considerado como una humillación a la soberanía nacional. Frente a este enemigo común, este movimiento pues aglutinó diversas facciones, entre militares, nacionalistas como Prado, conservadores como Discanseco y Balta, y hasta los intelectuales liberales, a diferencia del 68, ¿no? Acá hay un enemigo común, todos se unen contra Pezet. En cambio en el 68, que es una revolución contra las medidas liberales del gobierno de Prado, solamente se levanta la facción conservadora, ¿no? Ahora, lo interesante es el poder central de estos gobiernos, ¿no? Durante el gobierno de Pezet es un gobierno que reprime la opinión pública en Lima, ¿no? El ministro de Gobierno, Evaristo Gómez Sánchez, pues tenía un control absoluto, ¿no? Mandó clausurar, confiscar, por ejemplo, imprentas, ¿no? Como la de José María Quimper, que publicaba El Perú. Mandó apresar a Emilio Prugue, un importante impresor que había publicado La Ley, ¿no? Que se considera un periódico ultra revolucionario, no encontró ejemplares de ese periódico. El Perú, por ejemplo, era muy anticlerical, parece que había un apoyo importante de la Iglesia al gobierno de Pezet, ¿no? Cuando se conoce el Tratado de Vivanco-Pareja y están los disturbios de Lima y Callao, inmediatamente se empezó a apresar a todos los opositores políticos, incluso hasta el presidente del Senado, que era Ramón Castilla, ¿no? Ramón Castilla va al Pezet, le dice, por decirlo como nosotros decimos, le dice su vida por la firma del tratado, y lo que hace simplemente Pezet es mandarlo a la cárcel, y luego lo quiere mandar hasta Gibraltar, creo que lo quería deponer hasta Gibraltar, ¿no? Y en las provincias, obviamente tenemos que el poder central en las provincias se da a través de los prefectos, ¿no? Claro, entonces vemos ahí que, claro, no hay tanto control sobre la prensa, ¿no? Claro, porque hay esta distancia que nos permite entre la noticia de Lima y la noticia de provincia,
ya estamos hablando de los años 60, no había telégrafo todavía a nivel nacional. Entonces, cuando se conoce el Tratado Vivanco-Pareja en Arequipa, es muy mal recibido, ¿no? Estaba buscando incluso prensa en otros lados, ¿no? Pero más encontrado en Arequipa, ¿no? Y ahí aparece el ferrocarril y la llamada la guillotina, ¿no? Publican sendos artículos muy críticos y donde se desliza una idea, ¿no? Que la voy a leer, miren. Los pueblos tienen el derecho de reasumir su soberanía y derrocar los poderes constituidos por su voluntad, cuando estos han traicionado su misión. O sea, la idea de que el pueblo, ante el PSET, que ha traicionado al pueblo, el pueblo tiene todo el derecho de levantarse contra este gobierno, ¿no? Cuando llega los artículos del ferrocarril y la guillotina a Lima, ¿ya? Y acá hablamos también de la importancia de la comunicación, porque esta comunicación se da a través de los vapores que vienen del sur y del norte al Callao y viceversa, ¿ya? Causaron el enojo de PSET. Ordenó a Gómez Sánchez a que ordene al prefecto de Arequipa, o sea, a Prado, a cerrar la imprenta, en una orden justo sale el 23 de febrero, ¿no? 5 días antes del inicio de la revuelta. O sea, cuando llega la noticia, la orden a Arequipa, ya se había iniciado el proceso revolucionario. Entonces, ¿cómo se desarrolla la primera revolución del 65? Lo que hace el Cabildo Abierto es formar un gobierno. La idea de los revolucionarios es crear un gobierno paralelo, buscar la legitimidad mediante la convocatoria a PSET. O sea, a Prado se le da el poder político y militar, mientras que Díaz Canseco, que es el segundo vicepresidente, asuma el control. PSET en Lima manifiesta de que Díaz Canseco está con él, pero luego Díaz Canseco dice que no. Díaz Canseco huye, se esconde en una embajada y luego se une con los revolucionarios del sur. Lo primero que hicieron los revolucionarios es apoderarse de arsenal, material de guerra. En cambio, toma Islay, se hace, por ejemplo, de 1000 rifles y de 200 carabinas, toman el control del puerto y empiezan a financiarse. Cobran un porcentaje de la aduana, ¿no? de embarque y desembarque, para conseguir financiamiento. El gobierno luego va a responder con un bloqueo al puerto de Islay. Otra medida va a ser la distribución de vales, ¿no? de guerra, y otro va a ser cobrar un impuesto de 3 centavos por quintal de salitre exportado de Tarapacá. Para la revolución de Arequipa va a ser importante el control de Tarapacá. Claro, estamos hablando del año 65, ¿no? Claro, el precio de salitre cada vez es más importante, el producto es cada vez más importante, hasta que en el 60, los 70 ya sabemos que reemplaza al guano como el principal producto de exportación del Perú. Y acá también va a ser importante el papel de la Marina, ¿no? Montero apoya la revuelta contra Prado con el Erzundi, que es un barco, un transporte de una cañonera. Sacan los cañones de ese barco y con esos cañones se forma el cuerpo de artillería de los revolucionarios. Y en Arequipa se empiezan a hacer las prácticas en la zona de Miraflores, ¿no? en Arequipa, de la Guardia Nacional. Entonces se va entrenando el cuerpo. Ahora, lo importante de acá es ver cómo eran los ejércitos, ¿no? A medida del tiempo, PSET tenía el control del ejército en Lima. El principal parque militar está en Lima, ¿no? Los mejores cañones, mejores hombres adiestrados, la artillería es superior a la de los revolucionarios. Pero los revolucionarios los superan en número. Pero también el hecho de que poco a poco los pueblos se van levantando en contra de PSET y prácticamente PSET se queda solo, porque luego viene el levantamiento del norte de Balta, ¿no? Que luego se une todo su conjunto. Y luego Díaz Canseco se une a ellos en Ayacucho y se proclama, ¿no? Ahora, lo importante en el discurso político de las adhesiones es la idea de los revolucionarios es no solamente aglutinar la cantidad de personas, sino también de legitimar a PSET. ¿Cómo? ¿En qué sentido? En el sentido de que, como el pueblo de Arequipa y luego el resto de provincias del país, porque en un mes ya 7 departamentos están con los revolucionarios, nosotros, al desconocer el gobierno de PSET, nos hemos convertido nosotros, o sea, al desconocer el gobierno de PSET, PSET ha dejado de ser presidente, pero como PSET continúa en el cargo, entonces PSET es un dictador, porque el verdadero gobierno es el gobierno que nosotros como pueblo hemos constituido, ¿no? Si me dejo entender, ¿no?
Entonces, y eso va a ser en el discurso. Y aparte de eso, lo van a calificar de godos. ¿Se ha encontrado ese término? No, de godos, ¿no? Porque claro, por el hecho de que los pesetistas han firmado, han pactado con España, entonces son godos, ¿no? Rescata un viejo término usado en la época de la independencia. Bueno, no voy a describir obviamente la guerra. Para los revolucionarios va a ser muy importante, para los revolucionarios va a ser muy importante la prensa. A medida que se van acercando a Lima, se incrementa las publicaciones clandestinas, ¿no? En Lima. Lo importante es crear una corriente de opinión que al final logre poner fin al gobierno de Peset. Según las leyes peruanas, siempre un impresor en un impresor tenía que colocarse en el colofón la imprenta y dónde quedaba. Obviamente la prensa clandestina pues ponía nombres como un patriota, un impresor que no se vende, nombres así, ¿no? El boletín revolucionario se reimprime en Lima, ¿no? Y finalmente, como se sabe, al final el Peset, ya quedándose prácticamente solo, simplemente es derrotado y renuncia al poder. Luego de eso, sabemos perfectamente que los militares, se viéndose empoderados, quieren ir a la guerra con España, ¿no? Díez Canseco no está de acuerdo con eso y simplemente deciden por Prado, ¿no? Y ahora lo interesante de estas guerras es, bueno, como el héroe de 65 se convierte en el villano. O sea, todo lo que decían en contra de Peset a favor de Prado se voltea, ¿no? Cuando estalla la rebelión la revolución del 67, Prado no quiere que vuelva a pasar lo mismo que Peset. Inmediatamente, conocía los hechos, inmediatamente prepara su ejército y se va a Arequipa, con todo su arsenal, ¿no? Ahora, la cuestión está en que el ejército de Prado no es tan numeroso como el ejército que tenía Peset. La victoria de Prado al final fue en el 75 al final fue su derrota, porque todos los militares, todos los oficiales y todas las batallones que estuvieron a favor de Peset en el 65 pasaron pues a ser indefinidos, fueron dados de baja, y estos se van a plegar a la revolución conservadora del 68. Entonces, cuando Prado llega a Arequipa, solamente llega con 3.000 hombres. En el 65 tenía 10.000 a favor, que obviamente había muchos que eran de la milicia, frente a los 8.000 que tenía más o menos Peset, pero 2 años después solamente tiene 3.000. Y cuando asalta 2 veces a Arequipa, simplemente se quedó con 1.500. O sea, ya no tenía ejército de dónde sacar, ¿no? Y finalmente, bueno, Prado ya regresa a Lima, y ahí simplemente renuncia porque ya se ve que está totalmente solo. Solamente ya para concluir, lo interesante de estas guerras pues que se dan ya en el final de todo este periodo de caudillismo militar, ¿no? Con la llegada de Díez Canseco al gobierno en el 68, ya se va discutiendo el fin de los militares en el poder. Se va proponiendo ya civiles. Claro, obviamente va a ganar Balta, pero ya hay una idea de desmilitarizar a la población, y eso se va a dar en el gobierno de Pardo, ¿no? Con el empoderamiento de las guardias nacionales frente a los militares, porque la idea es que ya no darle ese poder militares, y obviamente una idea de los civilistas va a ser que ya las funciones de prefecto, subprefecto y otros funcionarios públicos de menor rango ya no sean ocupados por militares, sino que sean ocupados por una población civil que va a ser formada. Por eso es que, justo estaba recordando, es por eso que traen la misión de Paul Prado y Fodere, ¿no? Obviamente todo esto se va a trastocar con la guerra del 79. Bueno, muchas gracias.